Una mañana a mitad de una junta de trabajo, Osvaldo recibe una llamada. Al colgar se levanta y le dice a sus jefes que se tenía que retirar, porque si lo que le dijeron en esta llamada era verdad, habría encontrado al asesino serial más grande de la historia de México. Sus jefes comenzaron a reírse, porque cómo podía creer que estuviera pasando esto. Pero la verdad es que existían muchos rumores sobre una pareja que se le había visto tirando restos humanos en un basurero, acompañado de unos niños. Pero la persona del otro lado de la llamada solo le dijo que no le daría su nombre, pero que los rumores eran ciertos y que debía buscar en Jardines de Morelos en Ecatepec. Y sin más información, se suben a su auto y se dirigen a la colonia. Después de unas horas, preguntando por las calles si alguien había escuchado de algo, la intuición de Osvaldo le dice que debía preguntar en una panadería. Entra para comprar unas donas y unas conchas, y al ver que el panadero no sabía nada de los rumores, se voltea para irse. Decidido a rendirse, se dirige a la salida para regresar con su equipo. Pero al salir, un niño lo llama y le hace una señal para que se acerque. Si yo te digo, ¿me matan?, Osvaldo tarda en reaccionar, pero le asegura que nada le pasará si le dice lo que sabe. El niño, algo temeroso, le dice que no dirá nada, pero hace un gesto con la lengua que les indica exactamente cuál es la casa que deberían de estar buscando. Impactados por la información que les acababan de dar, se quedan un buen rato cerca de la casa para intentar ver quién entraría después. Y esa misma tarde a las 7, Osvaldo iniciaría la transmisión para el noticiero, con esa misma casa de fondo, solo que llena de patrullas y policías. La fiscalía había encontrado los restos de al menos 20 mujeres, entre recipientes en refrigeradores, varias cubetas y bolsas para croquetas para perro. Una mañana de septiembre del 2018, Nancy Huitrón se levanta para preparar a sus hijas para la escuela. Tenía 3 hijas, 2 en la escuela de 9 y 7 años y una bebé de 2 meses. Todos los días, Nancy caminaba por las calles con sus 2 hijas y bebé en brazos. Las llevaba de la mano hasta la entrada de la escuela y regresaba con su bebé a su casa para seguir con sus labores. Y este día no sería diferente, solo que al salir de su casa esa mañana, dejaría a sus hijas en la escuela y sería lo último que se sabría de ella. Horas más tarde, una vecina de Nancy estaría caminando cerca de la escuela, cuando ve a las hijas de Nancy que siguen esperando en la entrada. Se acerca para preguntarles que qué hacen ahí paradas tanto tiempo después de la salida. Y las niñas le contestan que su madre aún no había llegado, pero que seguramente no tardaba mucho en llegar. La vecina, pensando que Nancy seguramente se quedó dormida, toma a las niñas y decide llevarlas a casa. Al llegar toca la puerta esperando escuchar a Nancy correr y decirle que se le había pasado el tiempo, pero varios minutos pasan y no tiene ninguna respuesta, así que mejor decide llevar a las niñas con la mamá y la hermana de Nancy. María, la madre de Nancy, y su hermana se dan cuenta enseguida de que algo no está bien con todo esto y comienzan a intentar comunicarse con ella de cualquier manera. Intentaron llamar a su celular pero no tuvieron éxito, pero cuando entraron a WhatsApp para mandar un mensaje, notan que ni su foto de perfil ni su estado aparecen en el teléfono. Al llegar a reportar su desaparición, la policía les dice que no había nada que pudieran hacer, porque no había pasado ni el tiempo necesario y la bebé seguramente no corría ningún peligro porque se encontraba con su madre. Y la alerta Amber sería puesta días después. La fiscalía ya investigaba 2 denuncias de desaparición y habían sucedido más o menos de la misma forma. Arlette Holguín, una mamá de 23 años que desapareció al ir a buscar a su hijo al kinder. Evelyn Rojas, que dejó a sus 2 hijos en casa de su ex esposo y se fue a comprar ropa americana con una señora que había conocido en la colonia. Pero después de eso, no se supo más de ellas. Todas madres solteras, que habían salido solas por la colonia a plena luz del día, pero desaparecieron en algún momento en el camino a casa. Pero no se sabía nada más, y no había nada más que las uniera, y la policía no estaba ni cerca de tener un sospechoso. Hasta que en una tarde pasa algo, que hace que se den cuenta de algo que estaban pasando por alto. Un día uno de los teléfonos de las víctimas recibe señal por un breve momento. La policía saca los registros de los teléfonos de las víctimas pasadas, y logran triangular que cada una de ellas tuvo su última conexión cerca de la misma casa. La casa le pertenecía a Juan Carlos y a Patricia, una pareja entre sus 30 que a simple vista no parecía peligrosa, salvo que una de las cosas a las que se dedicaba era vender ropa. Y con esta información, además de la llegada de la denuncia por la desaparición de Nancy, hizo que los investigadores mantuvieran vigilada la casa por varias semanas, mientras intentaba descubrir la posible relación que tuviera la pareja con las desapariciones. La policía se mantuvo alejada de Juan y Patricia, pero los habían mantenido lo bastante vigilados como para aprender que Juan no era una persona que pudiera mantener un trabajo por mucho tiempo. Y de hecho, hasta sirvió en el ejército por varios meses, hasta que se dio de baja. Sin embargo, ahora se dedicaba principalmente a hacer pequeños trabajos por la colonia.
mientras salía por las calles en busca de cosas para vender y recolectando botellas y cartón. Mientras que Patricia parecía ser una persona amigable y extrovertida, que hablaba con cualquier persona que pasara por la calle, para ofrecerles algo para vender o solamente para saludar y saber de ellos. Pero el 4 de octubre, Juan y Patricia saldrían de su casa cargados con varias bolsas de basura. Y aunque considerando el cómo vivían no representaba nada sospechoso realmente, y era relativamente común verlos caminar hacia los basureros para deshacerse de su basura. Pero en esta ocasión salieron con algo más que solo bolsas. A diferencia de otras veces, Patricia empujaba una carriola. Los agentes que vigilaban a la pareja no tardaron en darse cuenta de que esto era bastante inusual, aún para lo que estaban acostumbrados a ver de ellos. Y teniendo la desaparición de Nancy y su bebé unas semanas atrás, deciden investigar más de cerca. Los agentes se acercan a Juan para preguntarle que qué hacía y a dónde llevaba todas esas bolsas. Juan les responde sin dudar que solo eran restos de comida y que los dejarían en el basurero como cualquier otro día y se irían directo a su casa. Pero algo no los convenció del todo y deciden inspeccionar aún más y van por las bolsas de todas maneras. Abren las bolsas y la carriola, pero al ver lo que llevaban dentro, se quedan horrorizados con lo que encontraron. Dentro de las bolsas se encontraron restos de partes humanas y la carriola llevaba un torso completo de una de las víctimas. Ambos fueron detenidos y llevados a la fiscalía para interrogarlos, mientras que la policía entraba a su casa para investigar. La casa era una pequeña construcción en obra gris, y cada cuarto estaba separado por cortinas entre las entradas. La policía entra a la casa y ve lo que parece ser una pequeña cocina, con una licuadora, una estufa de gas y justo una bolsa grande de comida para perros a un lado. Se podía apreciar el olor a podrido que venía de las habitaciones de atrás, y entran a revisar. En la habitación siguiente, que también era parte de un baño, habían varias cubetas de 20 litros y bolsas grandes, donde la policía reportó que encontraron los restos de las víctimas entre partes completas o trituradas. El último cuarto tenía manchas oscuras en el suelo, y pegado a la pared estaba un refrigerador, en el cual guardaban todas las partes que podían vender o usar más adelante. La policía encontró restos de al menos 20 mujeres, y durante el interrogatorio, tanto Juan como Patricia describirían a detalle varios de los casos en los que se vieron involucrados, incluyendo el de Nancy. Según los testimonios de ambos, y tomando en cuenta la investigación de la fiscalía, se pudo recrear de cierta forma cómo era que los asesinos atrapaban a sus víctimas, y probablemente fuera lo que le pasara a Nancy y a su bebé. Patricia se encargaba de elegirlas. En general siempre eran madres solteras que trabajaban para mantener a su familia. Las atraía al verlas caminando por la calle, diciéndoles que pasaran a ver su mercancía y que tenía todo tipo de cosas para vender a un buen precio. Casi siempre era ropa, aunque también llegaba a vender otras cosas como quesos, perfumes y las pertenencias de sus víctimas pasadas, sobre todo los teléfonos, que al final fue lo que logró que la fiscalía conectara los casos, porque varios de los teléfonos tuvieron algún tipo de conexión a un tiempo después de la desaparición de las víctimas, y en algún punto Patricia les había vendido algo a cada una de las mujeres, y en el caso de Nancy, había sido ropa para su bebé de 2 meses. Todas aceptaban y curiosas entraban a la casa, pero al pasar por la puerta, Juan las golpeaba por detrás, tirándolas al suelo y sometiéndolas. Juan amarra sus brazos y piernas y comienza a besarlas y a tocarlas. Abusaba de ellas y en ocasiones también Patricia se unía. Al terminar, Juan las degollaba y Patricia se iba a la otra habitación para preparar la comida. Y para asegurarse de que sus hijos no entraran mientras Juan descuartizaba lentamente los cuerpos de las víctimas. Porque sí, lo hacían con los niños en la casa. Juan pondría en la nevera parte de sus cuerpos y algunos de sus órganos, porque aunque no encontré nada que lo confirmara, se rumorea que varios de los órganos fueron vendidos en el mercado negro. Pero aún así, se pudo comprobar que vendieron muchos de sus huesos. Juan cortaba los cuerpos en varias partes. Los muslos los fileteaba y preparaba para que Patricia los cocinara después. Durante su declaración, ambos dijeron que habían comido carne de sus víctimas, cuando Patricia las preparaba en tamales, pozole, bisteces y tortas de milanesa, que afortunadamente no vendieron. Al terminar, Juan les daba parte de los restos a sus perros como comida, y lo demás lo dejaba en bolsas o cubetas para tirarlos más tarde. Y a nadie se le haría raro que ambos salieran a mitad de la noche o durante el día a tirar grandes bolsas de basura, porque toda la colonia sabía que ambos eran recolectores, y no era raro verlos caminando a cualquier hora buscando qué podrían sacar para vender. Valentina, la hija de Nancy, fue encontrada al intentar ser vendida por parte de Juan y Patricia a otra pareja, la cual también fue arrestada. Intentaron vender a la bebé por 15,000 pesos con un acta de nacimiento falsa, antes de que la policía la encontrara y devolviera a la familia de Nancy. No se sabe exactamente cuántas fueron las víctimas totales del monstruo de Ecatepec,
pero se estima que el número fue mayor a las 20 mujeres. Ambos recibieron 8 condenas que se pudieron comprobar, donde tuvieron cargos por tráfico de personas, secuestro y sobre todo feminicidio. Pero en cuestión de años, ambos suman alrededor de los 320 años que pasarán en la cárcel. Y aún con toda la condena recibida, Juana asegura que estaba haciendo un favor a la comunidad y que de ser libre seguiría matando mujeres cada que pudiera. Este fue el monstruo de Catepec. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el episodio. El capítulo también estará disponible en la versión de video en el canal de YouTube, por si quieres tener un poco más de contexto o tener una experiencia un poco más envolvente. Lo puedes encontrar si buscas Archivo de Leyendas en redes sociales como Archivo de Leyendas Podcast, pero si lo que buscas es seguirme a mí, me encontrarás como estebanquito.fm en Instagram. Muchas gracias por el apoyo y los veo en el siguiente.